me gustaría más enfocar la entrevista hacia pues, un poquito la situación que tenemos ahora mismo. Partiendo con la excusa del libro, y ya que te tengo, pues aprovechar para hablar de otras cosas además del libro, aunque el libro es una buena excusa para hablar de todo, ¿no? ¿Te ha cambiado algo de lo que escribiste a lo que puedes pensar ahora después de la pandemia? Nada, todo lo contrario. Si el libro, cuando lo escribí, alertaba sobre el error de darle más poder a los gobernantes ante una situación en la que la economía estaba en situación relativamente aceptable, imagínate darle más poder a unos señores que han previsto mal la epidemia, han gestionado mal la pandemia, han utilizado la coacción, el silencio y la propaganda para disfrazar sus errores, pero a cargo de toda la economía. Si hay algo que nos ha mostrado esta crisis es que necesitamos muchísimas más empresas, muchísima más interacción entre agentes económicos eficientes y competitivos y muchísimos menos políticos intervencionistas. Cuando te refieres a toda esta gente, a los políticos que ha pillado desprevenidos, ¿te refieres solo al gobierno español o en general al espectro político internacional? No, hay muchísimos gobiernos. Una de las falacias que se nos vende en estas es que esto lo está pasando a todo el mundo. Si ves cómo ha reaccionado los gestores públicos en Corea del Sur, Taiwán, Austria, Suiza, etcétera, 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 tantos países. Son muchísimos más los países donde los gobernantes que precisamente llevando a cabo mayor libertad económica y menor nivel de intervencionismo han gestionado mejor la pandemia. ¿Qué opina de que ante una crisis como la actual hay organismos tan poco intervencionistas como puede ser el FMI que estén pidiendo un mayor gasto estatal? Bueno, eso de que el Fondo Monetario Internacional No, es un organismo poco intervencionista, eso es en sí mismo imposible. Es un organismo intervencionista. Bueno, pero no es precisamente el paradigma del antiliberalismo. O sea, es un organismo bastante liberal. Es el paradigma del estatismo absoluto. Para nada que ver con el liberalismo. Para nada. Nunca lo ha sido. Siempre, o sea, el Fondo Monetario Internacional como entidad en sí misma es una entidad cuyo objetivo es rescatar a los estados. Y que además pone, siempre que toma decisiones, es preservar la estructura estatal a toda costa, como se ha demostrado siempre. Entonces, claro, el Fondo Monetario Internacional siempre, ante una crisis, todas las crisis que has vivido, tú eres una persona muy joven, pero has vivido unas cuantas, todas las crisis que has vivido, siempre dice que es el momento para que los gobiernos gasten más, tomen más preponderancia, siempre lo ha hecho, ¿no? Entonces no es la idea es que es muy típico en el debate que muchas veces escuchas sobre todo no a economistas, ¿no? Porque nadie lo diría, pero escuchas muchas veces a comentaristas de izquierdas decir la OCDE y el Fondo Monetario Internacional recomiendan. Y porque no recomienden todo medidas, digamos, que sean de izquierdas, asumen que son entes de defensores del absoluto liberalismo, cosa que no es correcta, claro. ¿Usted está en contra de ese tipo de organismos, entonces? No, es que la cuestión no es estoy estar en preguntando, contra. Sí. No, yo no estoy en contra de que existan organismos
multilaterales. Ujú. Lo que sí estoy en contra es pensar que la decisión de un organismo multilateral es una especie de dogma de fe. No, o sea, yo creo que precisamente como yo he escrito artículos hace ya muchos años sobre la importancia de ser crítico y constructivo con los bancos centrales, con los organismos supranacionales, etc. La idea de que un grupo de políticos se unen en la ONU y dicen una cosa no significa que esa cosa sea correcta, ni mucho menos, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos la capacidad y la obligación, además, de exigir que esos entes supranacionales, que no dejan de tener un enorme nivel de intervención por parte de los gobiernos, porque están compuestos por miembros de gobiernos, para empezar, ¿no? En su mayoría, pues hay que ser críticos y constructivos. Hay cosas que el Fondo Monetario Internacional recomienda y hay otras cosas que yo estoy de acuerdo y otras cosas que no. Y sobre todo hay una cosa que hay que partir de la base que es incorrecta. El Fondo Monetario Internacional como entidad normalmente no recomienda nada. Lo que suele hacer es que algún miembro, independientemente, y eso se suele utilizar mucho, ¿no? Imagínate que yo soy un economista del Banco Central Europeo, escribo un paper y entonces alguien dice, el Banco Central Europeo dice, no, y además en todos esos informes pone un disclaimer, ¿vale? Que pone, estas son las opiniones... Sí, sí. Pero en cualquier caso, que no son dogmas de fe, que lo que diga el Fondo Monetario Internacional en muchísimas ocasiones se puede debatir y se puede complementar con otras ideas, claro. ¿Qué opina usted de lo que se está hablando ahora mismo de eurobonos, rescates de los estados o de la Unión Europea, de Estados Unidos, a la economía en una crisis como la actual? Primero, no se trata de rescatar a la economía, se trata de rescatar a los gobiernos, ¿no? Los eurobonos no rescatan a la economía. De hecho, los eurobonos se están planteando justo a la vez que se está dejando caer a la economía día tras día, ¿no? Mecanismos de solidaridad existen en la Unión Europea. Lo que no existe y lo que sería el fin de la Unión Europea y de la eurozona y del euro son mecanismos de donación sin responsabilidad. Tú no puedes... hay una utilización del término eurobono completamente torticera. Primero, se asume que eurobono tiene que ser lo que ha propuesto España o Italia. Eso no es cierto. Eurobono puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier instrumento de coordinación de la política fiscal. Eso no tiene absolutamente nada que ver con que sea un instrumento de mutualización directa de la deuda sin condiciones, porque eso sería devastador. Y sería devastador por una sencilla razón, porque si tú no tienes unos mecanismos de responsabilidad que existen en todos los sitios del mundo, en Estados Unidos, si Detroit quiebra, no lo rescata Michigan, no lo rescata Texas, ¿eh? Por lo tanto, tiene que haber un sistema de solidaridad con responsabilidad. Eso lo hay, pero la idea que se nos ha intentado vender, que son los eurobonos, que no tienen por qué ser, es completamente falsa. Esta crisis demuestra que el sistema económico español, basado sobre todo en una industria como es el turismo, no es competitivo. No. Esta crisis demuestra que el modelo español, basado fundamentalmente en la intervención gubernamental, no es nada eficiente. Lo que está demostrando es el fracaso del centralismo. El mando único ha sido un desastre sin precedentes. Lo que ha demostrado es el fracaso de la gestión política, pero no solamente está manteniendo mucho mejor que el gobierno. Lo que pasa es que, claro, es que llamar fracaso del modelo a
a que se ponga a que se lleve a cabo un cierre forzoso de la economía por decreto gubernamental sin coordinar con empresas y agentes económicos. Hombre, es como si tú y yo hacemos una carrera, te pongo la zancadilla y te pego un palo y digo que es que no eres competitivo y no sabes correr, ¿entiendes? No es un problema del modelo, es un problema del cierre forzoso mal planteado, ¿no? Y en un caso como la industria del turismo, a mí personalmente no me gusta llamarlo industria porque no considero que son servicios, no está generando un bien como debería ser una industria, pero en el caso del turismo, que es una parte importante del PIB de España, ¿cómo se debería haber gestionado una crisis sanitaria mundial como la que nos ha afectado? Esto no es una crisis sanitaria mundial y no nos ha afectado a nosotros la crisis sanitaria mundial. Esto es una pandemia y una pandemia se gestiona dando protocolos a las empresas para que gestionen la pandemia. No se soluciona con el cierre forzoso de la economía y además es que el debate parte de la base de que lo que ha pasado en España está pasando en todos lados y es incorrecto. Es incorrecto. Es que mientras estamos hablando tenemos países, como te decía antes, decenas que lo han hecho mucho mejor, ¿sabes? Entonces, la demonización del turismo es en sí mismo una locura, porque mira Francia. En Francia el turismo pesa un 13% del Producto Interior Bruto y la economía ha sido también devastada por la decisión intervencionista del gobierno de hacer las cosas, pero de hacer las cosas de manera con políticas de titular. Entonces, a mí hay cosas que yo parto de la base, empiezo por negar la mayor, ¿no? Te dicen, España es un país de camareros, ¿no, señor? En España hay muchísimos más funcionarios que camareros. Nadie dice que es un país de funcionarios, ¿no? Entonces, no entiendo, lo que no entiendo es por qué el objetivo de esta crisis es demonizar una industria que sí es una industria, porque genera un bien tangible para los ciudadanos. Una industria que además de ser una industria de enorme valor añadido, es una industria que ha demostrado adaptarse a todas las crisis muchísimo mejor que cualquier otra. O sea, yo creo que la flexibilidad, la competitividad del turismo debemos valorarla y pensar que un grupo de políticos, imagínate que tú y yo tuviésemos el poder sobre la economía, ¿no? Somos dos personas inteligentes, leídas y con información. Nos equivocaríamos igual si decidiésemos de manera stalinista cuál es el modelo que hay que seguir. La razón por la que nosotros tenemos un sector turístico tan fantástico es porque genera muchísimo más valor añadido que cualquier otro. ¿Usted cree que se puede sustentar la recuperación de la economía en el mismo modelo que teníamos hasta ahora o habría que hacer reformas? Déjeme reformular, o fomentar el que se creen nuevos sectores, fomentar la potenciación de otros sectores. A ver, tú puedes potenciar otros sectores, todo lo que tú quieras, pero es que parece como si España fuese solamente un país de turismo. Es que no lo es, pero en cualquier caso, fuera de que no lo sea, por ejemplo, ¿no? Imagínate que tú y yo somos los dueños del destino de España, tú y yo, dos personas inteligentes. ¿Cuáles son los sectores que íbamos a elegir? ¿Nos íbamos a equivocar seguro? Sí, seguro. Bien, pues por lo tanto, vuelvo a mi libro, no tenemos que darle el poder de decidir ganadores y perdedores al gobierno. Sí, sí. La forma en la que se potencian otros sectores es vía tener una fiscalidad atractiva. Y ya veremos cuál será, no sé cuál será, pero Silicon Valley no apareció porque decidiese alguien en Washington que apareciese Silicon Valley.
De hecho, no, esto es muy importante. El ex vicepresidente de Estados Unidos me dijo a mí que gracias a que el gobierno no había tenido política ni tecnológica ni energética, Estados Unidos ahora era un líder tecnológico y petrolero. Esto es esencial. Entonces, ¿que se puede tener otro modelo? Bueno, pues se pueden potenciar otras industrias con política fiscal. He rectificado y dicho fomentar en lugar de potenciar, porque efectivamente potenciar. Muy bien. Porque no, potenciar... pero si es que en España, si es que lo que nos pasa al ciudadano español medio, a ti, a mí, todos en el debate, es esa deificación de la decisión del Consejo de Ministros. Toda la vida, no es de este gobierno ni del anterior. España es un país en el que ante un problema, lo primero que escuchas en un debate en la calle entre amigos es el gobierno tiene que. Somos un país que, como decía Paco Umbral, parece que está compuesto de árbitros de fútbol que le dicen a todo el mundo lo que tiene que hacer, pero nadie juega. El objetivo no es decir que este gobierno o el siguiente o el anterior o el otro, ¿sabes? Sino que la interacción humana y los incentivos para invertir sean los suficientes para que, yo no sé, fíjate, el otro día lo comentaba en una entrevista similar, y me dices que hace 15 años que Inditex iba a ser una de las compañías más grandes de España y yo te digo, ni me lo imaginaba. No sé ni lo que es Inditex. ¿Qué? Que hace 15 años a lo mejor no sabía ni lo que era Inditex, casi. Claro, por eso te digo que es tan importante no deificar la idea de que un gobierno, por muy bien intencionado que esté, por muy bien intencionados que estén y muy informados que estén, grupos de profesores de universidad, el gobierno y sus asesores, por muy bien intencionados que estén, su única acción siempre va a ser preservar el pasado a toda costa. Siempre. Por definición, tú imagínate que eres el ministro de Empleo y ahora te dicen, oye, se están perdiendo 250.000 puestos de trabajo en construcción. ¿Qué hacemos? Y dices, pues, tengo que hacer algo para ayudar a la construcción, ¿verdad? Porque tu objetivo, y además no es una crítica, tu objetivo es que las cosas como están ahora mismo se mantengan. Por lo tanto, hay que evitar que el gobierno decida cuál va a ser el futuro. De ahí la crítica a los grandes planes verdes, etcétera, etcétera. Bueno, no te voy a robar mucho más tiempo, Daniel. La verdad es que me gustaría mucho seguir hablando, pero también tendrás otras cosas que hacer y tampoco nos podríamos tirar aquí horas hablando de este tipo de cosas. Nada, muchas gracias por atenderme y os mandaré a Salvador y a ti el enlace cuando esté la noticia. Muchas gracias. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Luego. Hasta luego.